Netflix podríamos decir que ha hecho negocio, ¿no?, de esa premisa, ¿no? Con el binge watching nos hemos vuelto una cultura basada en la bulimia audiovisual. Consumimos, de hecho decimos la palabra consumir, que es un término bastante menos amable que decir vemos. Más contenido que nunca, más contenido que nunca, que nunca. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Salatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Elena Neira, especialista en nuevos modelos del negocio audiovisual, además de profesora de los estudios de comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña y miembro del grupo Game de la misma universidad. Elena es todo un referente en las investigaciones sobre el impacto de las industrias televisivas. Es columnista en Business Insider, es colaboradora habitual de Movistar Plus y ha publicado varios libros como La Otra Pantalla, La Revolución OTT y Streaming Wars. Con Elena hablaremos de segundas pantallas, de cómo encontrar mejores contenidos y de cuánto le cuesta a Netflix mantener un minuto de nuestra atención. Ele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado de tenerte en el podcast y saboreándome ya un poco todos los temas de los que vamos a hablar. Un auténtico placer. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, pues hoy hay muchos temas que están relacionados con la economía de la atención, de los que tú conoces muchísimo. Hablaremos de segundas pantallas y hablaremos de Streaming Wars, pero antes me gustaría hablar contigo como creadora, como generadora de contenidos, como captadora de atención. Cuéntame, ¿cómo te enfrentas tú a la captación de la atención? Pues casi como un constante ensayo-error. Antes mi trabajo de captar la atención casi se centraba en ser una enlazadora de contenido en redes. Buscaba el contenido que me gustaba y lo difundía, porque de alguna manera eso también me ayudaba a mí para disciplinarme a leer muchas cosas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo diría que en los últimos 5 años se ha vuelto muy evidente y cada vez es más difícil, ¿no?, que una persona, que tus publicaciones lleguen, que tengas suficiente alcance y que eso tenga una trascendencia y una resonancia que te haga pues mejorar como profesional y que te ponga en contacto con más personas. Sí que es verdad que ahora que publico un artículo semanal en Business Insider, que también publico artículos en el periódico, pues ahora ya es una cuestión de tráfico. Es decir, ahora realmente claro que me interesa que la gente sepa que estoy ahí y que quiera dedicarme unos minutos de su tiempo a leer lo que yo me he dedicado pues unas horas a pensar y a desarrollar y a escribir. Y me doy cuenta de que cada vez es más difícil a partir de la simplificación del mensaje. Justo pasamos de un momento en el que el contenido se tuvo que paquetizar y comprimir muchísimo, porque si no era un contenido breve y fugaz, realmente pasaba desapercibido, y ahora además tiene que ser notorio y tienes que vestirlo de un montón de cosas que le llamen la atención, ya sea un meme, ya sea un GIF, ya sea un titular con gancho, ya sea hablar del tema que realmente a la gente le está interesando. Entonces, realmente se ha vuelto muy difícil el conseguir los 3 minutos o los 4 minutos que una persona puede dedicar a leer un artículo, y ya no te cuento pues en un entorno de pantallas móviles con el scroll y el swipe pues muy, muy acelerado. Claro, yo hay un tema que es complicado, ¿no? A lo mejor de definir, pero acabas de mencionar 3 o 4 minutos que seguramente tendrás ya medido, que es el tiempo de lectura de unos artículos. ¿Tú cuánto más o menos le puedes invertir a esa elaboración? Porque ya no es solamente escritura, como decías, ¿no? A la elaboración de un artículo que va a captar mi atención 3 o 4 minutos, más o menos, ¿como cuánto tiempo le dedicas? Pues mira, normalmente si las cosas van bien, porque luego también tengo mis crisis y no hay algunos que no salen y que te cuestan, normalmente suelen ser el tiempo que le dedicas a pensar sobre qué vas a hablar, una fase previa en la que haces todo el esqueleto, un poco el desarrollo de la idea, que eso vienen a ser pues como 2 horas de mi tiempo. Luego le dedico sus buenas 3 horas a buscar información, a contrastarla, a verificar que todo está bien y a redactar el artículo, y otras 2 horas más a editarlo, ¿no? A dejarlo reposar, volverlo a leer justo antes de enviarlo, cambiar algunas cosas, ver si me suena bien, ver si está todo correcto. Entonces sí, son muchas horas para procesar un montón de información en una forma, lo dicho, compacta, que se pueda entender, que sea divulgativa y que luego la gente esté dentro de tu artículo un tiempo. De hecho, cuando nos pasan, por ejemplo, los reports en Business Insider, que son
es apasionante la manera que tienen de trabajar. Digamos que categoriza, es decir, no se limitan a las impresiones o cuántos clics ha tenido tu artículo, sino que hacen como una especie de ranking. Pues esta es la noticia más agregada en Flipboard, esta entró en Google View, esta entró esta ha sido la más comentada en redes sociales, esta es la que más tasa de permanencia ha tenido. Pues este artículo se han ido a 3 artículos más, es decir, se buscan. Hoy en día yo creo que los medios buscan indicadores para ver hasta qué punto consigues retener a la audiencia, que en realidad eso indica cómo de cualitativa es la atención para un medio. Que me parece muy buenísimo y muy útil que te lo compartan como tal, porque justamente ayer estaba hablando con un amigo que también trabaja en medios de comunicación y que también está en televisión, y me contaba que la información que les dan desde arriba, ¿no?, de cómo van los datos, cómo funciona cada uno de los programas que hacen, es bastante oscura. O sea, le dicen, pues este tal funcionó muy bien, ¿no? Y entonces él decía, oye, ¿qué necesario es esto para poder saber cómo mejorar el próximo programa que haga, ¿no? Para mí es fundamental, y estoy de acuerdo en que no todos los medios lo hacen, o al menos no todos los sitios en los que yo he trabajado. A mí me interesa mucho saber qué le interesa a la gente, y eso lo puedes saber de manera directa, y las redes te permiten eso, te permiten saber exactamente qué le interesa a la gente, a qué contenidos son más reactivos, cuáles comentan más, cuáles son más polémicos. Y luego, cuando estás trabajando para el medio también tiene su manera de explicarte: hay que ir por este camino. Yo recuerdo, no hace demasiado, tuve una reunión con mi directora editorial, y un poco porque me iba haciendo report, me decía, estos 3 bloques de contenido, estos 3 tipos de contenido funcionan de manera muy diferente, es decir, no todos tienen las mismas impresiones, no todos tienen los mismos clics, pero funcionan bien por motivos diferentes. Hay algunos que la gente vuelve a ellos, hay algunos que se nota que lo han compartido mucho, hay artículos que generan mucha retención y luego van a descubrir otros artículos. Es decir, que todos son buenos en base a distintos parámetros. Entonces, para mí es una información sustancial, es decir, yo tengo absoluta libertad para elegir los temas sobre los que quiero escribir. Intento siempre escribir sobre temas que sean de actualidad. Por fortuna estoy en una época en la que en mi sector hay mucha actualidad, con lo cual temas no me faltan. Pero... Y que ya tienes cogida la medida, ¿no? De yo agarro este tema y ya sé que va a funcionar. Y sí y no, es decir, ha habido artículos que han funcionado extraordinariamente bien y que jamás habría pensado, pero el último de ellos fue el de fatiga de decisión, que fue un artículo que escribí, que me parecía incluso un artículo entre comillas tonto, ¿no? Pues un poco ese clamor de, es que nunca encuentro nada que ver, es que nada me apetece. Y fue un artículo como muy este tipo de artículo facilón, de bueno, ya está, y intentar buscarle un sustento científico que lo tiene. También el de la memoria de pez, de por qué olvidamos los programas que hemos visto. Y son piezas que han funcionado extraordinariamente bien, y entonces eso parece que choca con la idea de que un artículo un poco más sesudo, un poco más técnico, no vaya a funcionar. Sin embargo, el de este fin de semana, que hablaba de ventanas de distribución, que dime tú a cuánta gente, que es mucha menos, le puede interesar, y ha funcionado también muy bien. Y otros que, sin embargo, me parecía que le iban a petar, pues han tenido resultados modestos. Me parece que los datos son necesarios, son importantes para entender cómo llegas y cómo la gente lo recibe, pero no para obsesionarte con ellos, por supuesto, e intentar hacer un traje a medida, porque eso es imposible. Al menos desde mi punto de vista como content creator, que tampoco, es decir, yo no soy un TikToker, ¿no? Es decir, lo mío ya es otra cosa. Bueno, pero tienes tu audiencia. De hecho, te iba a preguntar, ¿cuál ha sido como tu momento estelar? Así, ese artículo que lo ha superpetado, que ha sido muy leído, muy compartido. Yo te diría, ha habido 2 momentos que fue como, para mí fueron espectaculares, o sea, fueron un punto de inflexión. Un artículo y una entrevista. Yo diría que el artículo, bueno, 2 artículos en realidad, ¿no? Un artículo que publiqué en diciembre de 2020 que hablaba del futuro de las ventanas de distribución, en el momento en el que Warner acaba de decidir que iba a estrenar simultáneamente las películas en cine y en plataforma. Ese artículo funcionó muy bien. Otro artículo en el que explicaba por qué Netflix mide la audiencia así, que son esos 2 famosos 2 minutos, y si realmente sirve para medir la audiencia, y el de fatiga de decisión. Yo diría que esos son los 3 que en términos generales mejor han funcionado, y que incluso el de fatiga de decisión, que esto fue como una cosa muy loca. Digo, yo valido así mi éxito, ya ves tú qué friki soy, pero me escribió por Twitter Joseph Adalian, que es uno de los directores editoriales de Vulture, que es una publicación que yo sigo desde hace años, para pedirme que contribuyese en un artículo que estaba escribiendo precisamente sobre eso, y que me pareció como lo más. Y cuando se lo expliqué a mi madre, me dijo mi madre, vale. Y yo, mamá, yo estaba emocionada. ¡Qué maravilla!
Y luego, eso por un lado, eso es a nivel de artículos que han funcionado muy, muy bien. Y luego, con lo que aluciné, pero aparte que es amigo, que yo me lo tomé un poco casi como a broma, porque era como una entrevista casi a las 10:30 de la noche. Yo acababa de dar un curso de 4 horas, estaba como bizca, y fue un directo en Twitch, en el Twitch de Neutral, con Nanísimo, con Emilio Domenech, que de repente aquello empezó. O sea, yo solamente uso el Apple Watch, y de repente yo notaba que me estaba vibrando, y era de toda la gente que me estaba empezando a seguir, pero que me empezaron a seguir tranquilamente como 1.500 personas en 1 hora. O sea, una cosa absolutamente loca y desmesurada, que jamás me lo habría podido imaginar. Y luego aparte gente como muy, muy pro el tema que yo trato, o sea, que eso, audiencia totalmente cualitativa, ¿no? O sea, que esas cosas me molan mucho por lo... Bueno, por lo efímero también, porque claro, esto te pasa una vez cada X tiempo, no me está pasando constantemente, pero es bonito cuando sucede, claro que sí. Qué bueno. Oye, pues sí, fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que Nanísimo sería una excelente persona para tener aquí en su atención, por favor. Y oye, ahora que mencionas, esto tiene que ver mucho con números y a lo mejor no sé si nos lo puedas contar o no, pero tienes como que tu highlight cualitativo, que es este contacto de la gente de Vultr, pero con esa dedicación, con esos 4 minutos de lectura, en términos cuantitativos, ¿cuál ha sido así el número de, oye, pues esto lo leyó cuántas personas? No sé si se pueda contar eso. Pues no lo sé, pero te diría que incluso antes de esto, te diría que uno de los artículos míos que más leyeron cuando recién estaba empezando a escribir, fue incluso antes de que escribiese en Business Insider, y eso sí que ese dato se puede checar porque está por ahí, que fue el artículo que publiqué que se llamaba Bienvenido a Mr. Netflix en 2015, en el que auguraba que iba a venir Netflix. En innovación audiovisual, ¿no? En innovación audiovisual. Y ese artículo se compartió, pero una barbaridad, se leyó una barbaridad, y a mí todavía me llega gente a mi perfil que dice que me ha descubierto por ese artículo de innovación audiovisual. De hecho, no recuerdo el timing de ese artículo, pero diría que era pues verano y Netflix dijo que iba a venir en septiembre. Es decir, que fue como todo como muy providencial. Y recuerdo perfectamente que una de las personas que lo favoriteó lo compartió fue Juan Mainé, que es un ejecutivo de Netflix. Entonces, cuando lo favoriteó y lo retuiteó, dije yo, ya está. Digo, ya está confirmado. Está confirmado que vienen. Diste, ya, al tuétano directamente. Ya dije, no, esto vienen, seguro que vienen. Pues ya que nos remontamos al 2015, a mí me gustaría que viajáramos a esa época donde tuvimos una conversación, hicimos un programa contigo para el Cañonazo. Voy a hacer un poquito de autobombo también. Claro. De Incontinentes, que es esta serie que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube sobre precisamente creación digital. Y lo estuve viendo hace poquito y hay unas frases buenísimas. Marzo de 2015, para ponernos en contexto, unos 5 o 6 meses antes de que llegara Netflix a España, ¿no? Y en ese momento un poco el tema que traía era el tema de la segunda pantalla y esas conversaciones o la audiencia social que podía tener una serie, un programa de televisión, ¿no? Entonces hay unas citas que te las voy a soltar así como vamos a ver cómo reacciona Elena. Dialogando con tu Elena Neira de 2015, dice: tenemos un patrón de repetición que genera rutinas nuevas, en las que la digestión es cada vez más rápida. Una vez terminada la digestión, se pasa la atención a otra cosa. Pues eso no ha envejecido nada mal, porque de hecho Netflix probablemente podríamos decir que ha hecho negocio, ¿no? de esa premisa, ¿no? Con el binge watching. Nos hemos vuelto una cultura basada en la bulimia audiovisual. Consumimos, que es, de hecho decimos la palabra consumir, que es un término bastante menos amable que decir vemos, más contenido que nunca, y las dos grandes empresas que han capitalizado estas horas y horas de visionado, que son Netflix y Amazon por su modelo de estreno, yo creo que le dan más vigencia 5 años después que en el momento en el que lo dije. Total, sí, es muy, muy actual. Y ahí hay un tema, fíjate, ahora hace media hora estaba teniendo una conversación muy parecida sobre un contenido que estamos produciendo nosotros ahora y que estamos viendo los programas ya casi editados, pero que se va a estrenar todo esto a finales de año, ¿no? Y es un contenido del que no puedo hablar mucho, pero que sí está relacionado con momentos temporales del año, con las estaciones, ¿no? Y decía, oye, es que esto lo tenemos que estrenar ya. O sea, esto si esperamos a que esté todo listo, pues a lo mejor pierde actualidad. Y creo que si estamos hablando de cosas que están relacionadas con las estaciones y con el tiempo, el verlo en su momento, pues es muchísimo más rico que y la respuesta
de nuestra coproductora, es lo suyo es estrenar todo junto para que se pueda hacer binge watching con esto, ¿sabes? Y yo digo, me frustra un poco. Realmente yo creo que es una decisión fácil, pero creo que no hay una fórmula única. Depende mucho del tipo de contenido que tengas entre manos. Se procesa de una manera completamente distinta. Y yo siempre digo, la norma es, si es malo, estrénalo de golpe. Si es bueno, estrénalo poco a poco. Porque la manera en la que tiene de construir las bases según una entrega periódica es mucho mejor que esta digestión acelerada de ver todo el contenido de golpe. Y las empresas van un poco por ahí últimamente, están testando fórmulas para intentar suministrar con cierta mesura para que el contenido deje más pozo. Porque es que si no, son, lo que dices tú, muchas horas dedicadas a producir un contenido que se vuelve tremendamente efímero, ¿no? ¿A dónde van todos esos programas que no vimos cuando estaban súper trendy? Están pues como al lado del cementerio de los elefantes, ¿no? De Tarzán, ahí, justo al lado, justo en el mismo rincón. Y que luego es complicadísimo de llegar a ellos. Pero me encanta lo de si es malo, estrénalo de golpe, si es bueno, hazlo poco a poco. Vamos, tatuaje. Oye, otra de 2015. Bueno, decías tú, lo preocupante es en qué medida un autor pierde su libertad o se autocensura para tener una mayor conexión con el público. ¿Qué tal? Pues esto es casi el principal reproche, ¿no?, que se le hace a Netflix, ¿no?, como content creator. De hecho, estaba trabajando este fin de semana un artículo en el periódico que creo que me van a llevar palos por todas partes, porque hablo de... Para cuando esto salga a la luz, esto ya estará publicado y la gente lo podrá buscar, pero básicamente es un alegato en favor del cine de plataforma, ¿no? Porque me parece muy injusto esta especie de prejuicio que rodea siempre a las películas de plataforma. Es decir, todas son malas, todas son un bodrio y todas son como una suerte de engendro parido por el algoritmo, ¿no? Y ese es el gran reproche que se le ha hecho a Netflix, que en esta obsesión por fidelizar, en esta obsesión por tener nuestra atención, que ese es su principal negocio, su negocio es la atención única, haga contenidos cada vez más complacientes en base a lo que nosotros le hemos dicho con nuestros datos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos. Entonces, en el fondo, yo creo que ese sí que es un riesgo, porque el proceso artístico yo creo que tiene que ser mucho más dinámico y tiene que tener un punto más orgánico. Si tú estás constantemente afianzando a una persona en los contenidos que le gustan y reduciendo de esa manera su capacidad de descubrir cosas, el espectro se vuelve muy limitado, ¿no? Yo creo que es importante, bueno, un poco eso, salir de la cueva y dejar que la vida en general te sorprenda, que la literatura te sorprenda y que los programas te sorprendan. Y yo siempre digo lo mismo, y soy muy pesada con esto, pero es verdad que un montón de películas, de series y de libros que en su momento me horrorizaron, que me costaron horrores, que me parecieron un peñazo, luego se han acabado convirtiendo en contenidos que recuerdo como muy relevantes para lo que yo soy hoy, o como en la puerta que me dio paso a un montón de cosas de un universo que no conocía, ¿no? Entonces, pues, creo que también tiene bastante vigencia. Oye, hay un poco de predicción bastante buena, ¿eh? Lo mismo debería jugar yo y ir a jugar, no sé, el Euromillones. Total, absolutamente, absolutamente. Oye, pero ahora que tocas este tema de la atención única, y va a ser como un poco la analogía de lo que te preguntaba antes a ti como creadora, ¿cómo podríamos, y esto debe ser complicadísimo, ¿no? Pero ¿cuánto puede invertir Netflix por un minuto, una hora de nuestra atención? Porque hay una parte tecnológica y una parte creativa, ¿no? Sí, a ver, si tú te vas a las grandes cifras de Netflix, te vas a lo que Netflix invierte en producción de contenidos, es una auténtica barbaridad. Se estima que este año la cifra rondará en torno a los 17.000 millones de dólares solamente en producción de contenido original. A eso súmale todo el dinero que invierte en marketing, que es muchísimo, es elevadísimo. Un minuto de nuestra atención para Netflix es muy caro. Una hora de nuestra atención es todavía mayor. Pero fíjate que yo creo que aquí ahora le voy a dar la vuelta al tema y voy a entrar un poco en el que es ahora mismo mi último tema, el tema que ahora mismo me mola más y que me pone más sobre lo que estoy haciendo el doctorado. Si tú te fijas en el umbral que Netflix fija para medir la audiencia de sus programas, Netflix fija el tiempo de contacto, ¿vale? El tiempo de contacto para entender que una persona ha visto un programa, 2 minutos. Es decir,
entiende que un hogar ha visto un programa, un hogar, es decir, una cuenta, no los usuarios anclados a cuenta, es decir, un hogar ha visto un programa cuando ha elegido ver al menos 2 minutos de ese programa, porque entiende que cuando llega a esos 2 minutos ya está eligiendo ver algo y no es una cosa que sencillamente se ha encontrado. Fíjate que es curioso porque en el caso de la televisión el tiempo de contacto es la mitad, es 1 minuto. La televisión, que aparte juega en otra liga, porque la televisión juega con una inercia de visionado, jugaba con una inercia de visionado. Tú llegabas a tu casa por la noche y tu opción principal de entretenimiento era encender la televisión, con lo cual siempre ha funcionado con esa dinámica. Netflix no solamente compite con un montón de ofertas de entretenimiento de la competencia y con un montón por el tiempo de ocio, sino que también internamente sus programas compiten por la atención del usuario. Es decir, es decir, dentro de Netflix hay una especie como de juegos del hambre en el que cada programa está intentando acaparar esos 2 minutos, con lo cual es una inversión tremenda y yo te diría que un minuto ya no vale nada para Netflix. O sea, Netflix necesita llegar a ese umbral de los 2 minutos para considerar que eso es verdaderamente relevante, lo cual me parece tremendo por otra parte, ¿eh? Total, y bueno, y ahí estamos nosotros, ¿no? Con sí, claro, artículos o con este podcast, compitiendo por rascar algo de esa atención de la gente, ¿no? Con mucho menos presupuesto. Claro. Pero sin embargo, y lo que es tremendo es que con toda esta inversión y con todo este aparato detrás, luego cancelan series, ¿no? Dicen, oye, hay cosas que no les funcionan, lo cual es bastante tremendo, ¿no? Sí, mira, sobre eso escribí en Business y funcionó. y funcionó bastante bien. Y un poco partía aparte es que yo siempre llego al titular primero, ¿no? Y un poco en ese momento pensé, la gente no se pregunta cómo es posible que renueven un truño y que sin embargo cancelen un programa que te ha fascinado. Entonces, ¿cómo procesas eso? Porque la gente necesita que le expliquen por qué Netflix cancela programas en la primera temporada. Y tiene que ver varios factores en este caso. Netflix al final no deja de ser una compañía en la que se mide cada euro y se mide no tanto que el contenido sea bueno o malo, sino que el contenido sea eficiente en función del número de horas de visionado que genera. Si el contenido no se ve, pues por muy bueno que sea, eso a Netflix no le interesa. Entonces ellos tienen distintos baremos para entender que el contenido merece esa renovación. En función de la inversión que ha requerido. Básicamente, cada vez que Netflix o bien adquiere o bien produce un contenido original, ellos ya son capaces de determinar cuántas personas, dentro de su público potencial, porque saben mucho de nosotros, cuántas personas van a estar interesadas en ese programa, cuántas personas deberían verlo. Es decir, ellos pueden proyectar la audiencia de un programa. Si una vez lanzado el programa no consigue llegar al público que ellos habían marcado, se considera que no tiene ningún sentido alargarlo. ¿Por qué? Porque con el dinero que van a invertir en alargarlo en una segunda temporada, que hace más costoso descubrir la historia, porque la gente dice, bueno, es que ya son 2 temporadas, es que ya no estoy para esto, es mejor reinvertir ese dinero en hacer otro programa nuevo. También tiene mucho que ver el hecho de que ellos no siguen la disciplina del piloto, es esta disciplina que ha seguido la televisión tradicionalmente, en el que hacían un episodio piloto y en función del piloto se decidía si seguía o no seguía adelante. Netflix encarga las primeras temporadas en bloque. Y eso es curioso, como en paralelo a la cancelación de los programas, está produciéndose un auge significativo de otros formatos como las miniseries, que cada vez gozan de más aceptación. Es decir, se hace un formato narrativamente conclusivo, pero que en muchos casos luego deja la puerta abierta a una continuación si el programa tiene recorrido. E incluso Netflix ha recuperado programas que se habían emitido en televisión comercial y que se habían cancelado, pero que como en su plataforma habían funcionado súper bien, han decidido adquirir los derechos para hacer una segunda temporada. Al final todo depende de la atención que son capaces de concentrar, es decir, si el contenido por sí solo y sus campañas de marketing y sus algoritmos consiguen generar y traducirse en visionados, el programa tendrá una segunda temporada, si no, no lo tendrá. Y la gente lo que un poco el reproche que le hace es que tampoco dejáis que los programas caminen, ¿no? Porque es verdad, esto lo han dicho muchos creadores, Netflix toma la decisión de renovación en los primeros 21 días. La vida útil del contenido, te decía antes que el contenido es muy efímero, pues la vida útil de una primera temporada son 21 días. Si en 21 días no eres capaz de seducir a la gente a la que tienes que seducir, los algoritmos no son capaces de detectar que está habiendo un interés por ese contenido, las redes sociales se llenan de comentarios en torno a ese contenido, lo más probable es que contenido no continúe.
y preferirán invertir ese dinero en otra historia que sí funcione. Entonces esa es la nueva lógica, pero esa es la lógica del fast content en el que vivimos ahora. Hay una frase, y no sé si es una frase o una actitud que a mí me apasiona, que es ante toda esta maquinaria y ante toda esta tecnología y ante todo este marketing, luego está, al final de cuentas estamos nosotros, ¿no? Y que esta frase de, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? O sea, yo usuario, a lo mejor, no sé, yo o cualquier persona que está con un mando a distancia y dices, bueno, le voy a dar una oportunidad a esto que a lo mejor por minuto o por segundo cuesta cientos de miles de dólares, ¿no? Y es tremendo. Claro, al final yo creo que esa es la consecuencia de una cosa que Netflix hizo, convirtió en la base de su negocio, que era empoderar al usuario poniendo en sus manos la posibilidad de decidir qué quería ver sin caer en la cuenta de que gestionar esa responsabilidad es tremendo. Porque ya hay estudios que demuestran, volvemos a la fatiga de decisión, que a medida que van a aumentar, es decir, la capacidad de tomar decisiones es inversamente proporcional al volumen de contenido que tenemos delante de nosotros. Yo siempre me acuerdo de esta escena de Hard Locker, en Tierra Hostil, la película de Catherine Bigelow que ganó el Oscar, que hay una escena en la que una persona que se dedica a desarmar bombas en Irak, creo que es, se ve que vuelve a Estados Unidos y se ve que va a uno de estos megastores norteamericanos y la mujer le dice, vete a comprar cereales, y se ve que está delante de un lineal, los lineales no los de aquí, los de Estados Unidos, que son los de allá, que tienen 45 millones de cereales. De todos los tipos, y se ve que está delante de la caja de cereales y no sabe qué elegir. Todos con colorines, todos con tal, todos con healthy, todos con zero sugar, y el tío no sabe qué elegir. Esa imagen, yo creo que, y la uso en muchas de mis charlas, esa imagen yo creo que resume a la perfección el dilema. Es un dilema porque es curioso y hay, de verdad que os recomiendo que leáis el artículo porque, está feo que yo lo diga, pero yo creo que quedó bastante bien explicado. Básicamente esta paradoja de la elección es que tú te debates en un montón de mensajes contradictorios. Por una parte tú sabes que tienes un tiempo que quieres aprovechar bien y quieres tomar la mejor decisión posible, pero no tienes manera de validar que esa va a ser la mejor decisión posible, con lo cual te entras en una especie de bucle en el que estás constantemente intentando validar si lo que vas a elegir va a merecer la pena, a pesar de que tú sabes que una mala elección no va a tener un coste económico, con lo cual entras en esa búsqueda, en esa solución de un problema que en realidad no tiene solución, porque la elección también tiene algo de riesgo, es decir, en una decisión espontánea no puede haber un estudio fundamentado en datos que estadísticamente te diga esto es lo óptimo y esto no, porque es una cuestión subjetiva. Por eso Netflix ha cambiado también el sistema de valoraciones, ya no hay estrellas, lo que hay es un pulgar arriba y un pulgar abajo, que lo que genera son porcentajes de afinidad. Oye, basado en lo que tú has visto, esto hay el 97% de probabilidades de que te guste. Y de hecho invita, cuando estás navegando, dice, oye, valora los programas porque si los valoras te ayudará a elegir mejor. Entonces, al final, claro, esa formalización de la decisión es muy complicada, súper complicada. Por eso perdemos más tiempo decidiendo qué ver que viendo contenido. Por eso a Netflix le gusta tanto el contenido seriado. ¿Por qué? Porque cuando una persona encuentra una serie que le gusta, siente una oleada de placer en todo su cuerpo porque dice, ya tengo solucionado el entretenimiento. Y si ya ves que tiene muchas temporadas y te está gustando, entonces ya fantasía. A la inversa, cuando la estás intentando descubrir y ves que tiene 8 temporadas, dices, uy, quita, 8 temporadas no. Es curioso cómo funciona nuestro cerebro frente a y las plataformas están intentando, ese es su gran enemigo. El gran enemigo es la incapacidad de elegir y probablemente te diría que el sueño para Netflix. Ya, las famosas horas que pasamos dormidos, ¿no? Te quería preguntar una cosa como usuaria. Ahora que estoy hablando mucho de la economía de la atención con toda la persona que se toma una cerveza conmigo, le suelto este rollo. Y la gente que no está tan metida en este mundo, en este sector o negocio, cuando le cuento el tema, me dice, oye, ¿sabes que estaría muy bien contar técnicas o consejos de cómo elegir mejores contenidos? Y seguramente tú tienes algún secreto o algún truco que nos puedas decir de cómo evitar ese momento de bucle de indecisión. Sí, yo tengo varios. En mi libro, de hecho, al final doy algunos consejos para hacer un uso responsable de las plataformas.
Bueno, consejos básicos desde reitear dentro de sobre todo hablando de Netflix, que es quizás el que está más desarrollado, pero reitear los programas que ya has visto y que no vas a ver. Es decir, si te está constantemente recomendando Breaking Bad y tú ya lo has visto, pon que te ha gustado, si es que te ha gustado. Porque si no le das valoración al programa, Netflix te la va a estar sirviendo constantemente y va a pensar que, pues, que oye, es que tienes que verla, pero tú ya la has visto. Crearse perfiles diferentes. Esto es algo que yo hago mucho. Yo me creo diferentes perfiles y en cada perfil veo cosas diferentes. Sencillamente para que el algoritmo no me conozca tan bien o para crear perfiles diferentes y que me aparezcan cosas distintas también. Intentar no irme directamente al ranking de los más vistos. Esto sí que suele ser el cepo, ¿no? para ponernos delante el plato de lentejas, ¿no? Que son los programas que Netflix quiere que veamos sí o sí. También, por ejemplo, cada vez que ves un contenido que crees que te puede gustar, pues porque te resulta muy atrayente la portada, porque has oído hablar de él, agrégalo a tu lista. Porque si no lo agregas a tu lista, lo más probable es que la próxima vez te lo enseñen de un aspecto completamente diferente y ya no lo encuentres. Ya no te acuerdes cómo se llamaba, porque es imposible acordarse de cómo se llamaba. Entonces, intentar siempre agregar las cosas de tu lista y eliminarlo de la lista cuando ya lo has visto. Luego hay el botón este famoso que acaban de activar hace nada, unos cuantos meses, que se llama Play Something, pon algo. También es muy interesante porque yo lo pongo muchas veces como de fondo, porque llego así de manera muy fácil a contenidos que probablemente yo misma jamás habría decidido ver. Y luego hay 3 trucos más. Bueno, uno muy clásico, que es evidentemente seguir las recomendaciones de la gente cuyo criterio me importa. Evidentemente eso es de toda la vida. 2, es hacer búsquedas en Netflix de contenidos que sé que no tiene, para ver qué me recomienda. Porque Netflix te recomienda en función, digamos que Netflix tiene indexado todos los contenidos de catálogo que existen en el mercado, aunque no los tenga, para asignarle una serie de etiquetas y en función de esas etiquetas intentar buscar puntos de contacto con el contenido que sí tiene. De manera que cuando tú buscas un contenido que no tienes, Netflix te recomienda siempre cosas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es decir, ¿qué relaciona? Entonces, yo qué sé, y esto a mí me encanta, le llaman body. Pues claro, la lógica te dirá, pues te van a recomendar películas de surf, o no, o a lo mejor te recomiendan cosas de Catherine Bigelow, o te recomiendan cosas de Patrick Swayze, o a lo mejor te ponen una peli yo qué sé, de otro deporte de riesgo extremo. Y luego hay otro truco, que es una extensión para Google Chrome que se llama Netflix Categories, que lo que te permite, cuando te logueas con el navegador, te permite desbloquear todas las categorías ocultas que tiene Netflix, todos esos microgéneros, los 83.000. Que son poquitos, ¿no? Para ver qué películas tiene. Entonces te puedes encontrar todas las categorías que en tu país Netflix tiene activadas y cuáles son los títulos que hay bajo esas categorías. Entonces, bueno, también te puedes encontrar con cosas interesantes. Esos son mis truquillos para sacar lo mejor y sacar el máximo provecho de mi suscripción. Apuntadísimo, apuntadísimo. Oye, hablando de este tema de las elecciones y a lo mejor saliéndonos un poquito del espectro Netflix, o sea, a veces nos quedamos con esta capa de, oye, pues elegí esta serie o elegí este contenido o elegí este otro, pero viéndolo como en la foto amplia, ¿cuál crees que es la relevancia que tiene el vivir y el poder gestionar esta economía de la atención en nuestras vidas? A ver, fíjate que es un tema que me resulta particularmente preocupante en lo profesional, porque me estoy dando cuenta de que cada vez necesito hacer más bloqueo de tiempo y bloqueo de notificaciones y bloqueo de cosas para conseguir mantener el umbral de atención y conseguir mantener la concentración. Cada vez es más difícil poner el foco. Yo hablo en mi caso, evidentemente voy a personalizar porque luego puedo hacer muchísimas opiniones, si los adolescentes o los niños y que no tienen un spam de atención. Lo veo evidentemente cuando doy clases en chavales jóvenes, es muy difícil conseguir que mantengan el spam de atención más allá de 20 minutos. Pero en lo personal a mí me provoca el ser consciente de que soy adicta a la dopamina, ¿no? Soy adicta a las notificaciones, soy adicta a esa nueva información y que muy fácilmente el móvil se puede convertir en un pozo que drena por completo tu tiempo y tu energía casi sin darte cuenta. Entonces me parece que es importante ser consciente de que eso está ahí y ser muy consciente de que la concentración, el trabajo, el deep work que le llaman los expertos, ¿no? El trabajo concentrado, con foco, es
un bien preciadísimo y yo cada vez me doy cuenta de que para trabajar necesito como un landing de unos 20 minutos, porque me cuesta entrar en ese punto de profunda concentración con mis auriculares que cancelan el sonido, bloqueando todas las notificaciones, quitándome el reloj, diciendo a todo el mundo que nadie me llame, que cualquier cosa urgente, es decir, haciéndome bloques de tiempo de 1 hora, porque de lo contrario es imposible, porque hay muchas cosas que están reclamando constantemente nuestra atención y sobre todo esa presión que ejerce en ti el famoso FOMO, ¿no? el fear of missing out, a quedarte fuera de onda. Ya. Y esta parte como de cómo se está cortando el span de atención, pero hay una cosa muy interesante de tu libro de Streaming Wars, que te la voy a leer para comentarla. Dice, habla sobre la comodidad, es la nueva dependencia, de cómo vertebra nuestra mentalidad como consumidores, buscamos la oferta a la medida, las elecciones más simples y sobre todo ahorra el tiempo que se ha convertido entre nuestro bien más preciado. La oferta se ha adaptado y se ha automatizado. O sea, como que estamos como tarados, ¿no? De hecho, es que es una cosa súper curiosa. Lo pensaba el otro día mientras escribía un artículo sobre las distintas experiencias de usuario de las distintas plataformas, de por qué es lo que más se valora, qué las diferencia. Y es curioso que una de las cosas que menos le gusta a la gente son las plataformas rígidas en las que siempre parece que hay lo mismo, en la que no hay personalización, en la que no hay... De la misma manera, cuando entras en una página web en la que has comprado y de repente no te recuerda y te loguea, no te recuerda la contraseña, no... Es decir, es como un dilema tremendo. Es decir, por una parte, somos conscientes de que cuando regalamos nuestra información de manera totalmente alegre y responsable, por otra parte, para que nos hagan ofertas personalizadas, y criticamos esa falta de transparencia, pero luego, por otra parte, cada vez nos cuesta más adaptarnos a los estándares procedimentales de una transacción electrónica básica, porque no se adapta a ti, porque es muy rígida, porque no tal, porque no me recomienda, porque siempre hay lo mismo, es que no es dinámica, es que no... Entonces, yo creo que estamos en ese bucle de la zona de confort se está muy bien y el digital vive de la zona de confort. El digital vive de crear experiencias a medida, a todos los niveles, no solamente el audiovisual, también los retails, también Amazon. Acaba un señor de irse al espacio gracias a que nosotros, pues cuando compramos una manguera para la ducha, estamos recibiendo recomendaciones de duchas durante 3 meses. Que nunca he acabado de entender qué interés puedo tener yo en comprar más mangueras de ducha cuando ya me he comprado una manguera de ducha. Pero bueno, seguramente hay un secreto en toda la lógica de Amazon por el cual me siguen recomendando 3 meses después de haber cambiado la manguera de mi ducha, mangueras de ducha. Pero sí, en el fondo es ese del dilema. Por una parte, saben que nos pueden empoderar, pero no nos pueden empoderar tanto, porque en el momento en el que ponen sobre nuestras manos la capacidad de elegir con transparencia, nos volvemos locos. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado esto. Yo intento al menos comportarme como si tuviese mucho criterio cuando hago compras, sobre todo cuando son compras importantes o compras realmente relevantes, ¿no? Entonces, mi marido y yo tenemos procedimientos diferentes. Mi marido, que tiene 53 años y que se ha vuelto un youtuber de la leche, bueno, un youtuber pasivo, es decir, no hace más que ver vídeos de YouTube, es decir, está todo el día viendo, cada vez que tiene que hacer alguna compra, se va a YouTube. Y entonces se mira como 50 reviews de gente que sabe más que él sobre la que va a comprar. Y yo soy una partidaria de los filtros de Amazon, cuáles los que tienen mejor reviews, cuáles son los comentarios, las fotografías, etcétera, etcétera. Entonces nos queríamos comprar un robot aspirador. Porque el tema de la limpieza era un punto de fricción bastante interesante. Vamos a comprarnos un robot aspirador. Entonces cada uno hizo su particular proceso de búsqueda de cuál era el mejor robot aspirador del mercado. Estás hablando de muy poquito de celebrarse el Prime Day. Y curiosamente llegamos a opiniones radicalmente diferentes. Es decir, por su lado el foro YouTube recomendaba una cosa y por otra parte los recomendadores de Amazon recomendaban otra. Al final hicimos caso a YouTube porque nos pareció que una persona dando la cara era como más fiable que una persona escribiendo un review de 3 líneas, ¿no? Que yo recuerdo cuando Amazon me dice, ¿puedes escribir una recomendación? Y escribes 4 paridas que te da igual. Y dices, ¡ay, qué pesados! No esas parrafadas de... sí, pues técnicamente el paquete muy bien, llegó doblado, llegó tal, no sé qué. He tenido un problema, la compañía me ha contestado muy rápido, lo volvería a comprar. Y es curioso como
en el fondo, a la hora de tomar decisiones, aunque sean económicamente, sí que tengan una implicación económica, también tenemos un problema, ¿no? A la hora de gestionar todas esas alternativas, y resulta muy difícil, yo creo, formalizar decisiones. Fue una locura. Es decir, yo te garantizo que a lo largo de todo el proceso de decidir qué robot aspirador comprábamos, fue una auténtica locura. Ahora entiendo, en gran medida, después de este periplo, el gran... fíjate, cuando una persona está en Instagram, por ejemplo, que está viviendo un florecimiento en e-commerce, y espérate lo que viene ahora, porque Facebook ha dicho que se va a poner mucho la pila con el tema del e-commerce en Instagram. Claro, cuando un Instagramer dice, pues me he comprado esto, o no se lo ha comprado porque se lo ha mandado, y tal, me encanta, no sé qué, es que no estás buscando recomendación, estás buscando validación. Para ti el hecho de que lo tenga una persona que ni siquiera conoces, pero que te la crees mucho porque estás harto de ver sus historias, te diga que la tiene y que le va bien, desbanca automáticamente todas las opciones. Es decir, al final estás utilizando una persona que tiene tu atención para que sea la pasarela para una transacción, lo cual me parece una auténtica genialidad. Pero la clave ahí es la persona que tiene tu atención, es decir, el canal de recomendación, la persona que te influencia, lo que sea que tiene tu atención. O sea que sí, te diría que hoy en día la economía de atención, después de este circunloquio larguísimo, es súper importante para los negocios y para los particulares. Para mí, desde luego, lo es, y para mí es un drama, literalmente. Total. Oye, y además, más o menos ya para ir cerrando, aunque nos podríamos echar aquí 2 horas porque la verdad es que cada pregunta lleva otro tema. El gran tema a descifrar es que nuestra atención es limitada, pero además estamos viendo que cada vez se está haciendo incluso más corta o más complicado de mantener. Y sin embargo, los contenidos cada vez van en aumento y van en aumento casi exponencial, ¿no? Entonces, esto a todas luces es una situación bastante insostenible, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos darle la vuelta para nivelar esto, para hacerlo al menos un poquito más sostenible? Pues te diría que lo veo bastante difícil. Yo creo que estamos no tanto en un problema de sostenibilidad ya, sino estamos en un tema de cómo acelerar la vida del producto y que sea económicamente rentable. Es decir, hazlo barato para que la vida comercial pueda ser rápida y que por tanto las compañías no pierdan dinero. Lo pensaba este fin de semana cuando estaba viendo los resultados de taquilla de Viuda Negra, de segunda semana. Porque Viuda Negra, que es la primera película que ha estrenado Disney de Marvel después de la pandemia, después no sé cómo decirlo, la última película de Marvel estrenada por Disney después del confinamiento, y la ha estrenado con la fórmula del alquiler digital y el estreno simultáneo en cines. Y la película tuvo un debut sensacional en taquilla, creo que recaudó más de 200 millones en taquilla y aparte 60 millones en Disney Plus, que es una auténtica barbaridad, y aparte es un dinero que Disney no tiene que repartir con nadie. Sin embargo, la película ha caído muchísimo en segunda semana, ¿no? Y todo el mundo lo achacaba a la piratería. Y probablemente tengan razón, que la piratería haya tenido mucho que ver, pero también es verdad que yo creo que ese fenómeno de sostenimiento del contenido, ese fenómeno que veíamos en las películas de Marvel, incluso en Juego de Tronos, de programas que año tras año conseguían emplazar a la gente, que conseguían estirar la conversación, que conseguían sostener nuestra atención durante tanto tiempo, yo creo que eso ya forma parte del pasado. Vamos a tener fenómenos, sin duda, pero yo creo que fenómenos cada vez más fugaces, porque necesitan que el usuario haga la digestión muy rápido para tener el estómago libre para poder digerir otro contenido. Y yo creo que nos vamos hacia ese, a lo que exponía, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? Con todo esas ciudades abundantes de estímulos visuales, con anuncios, con películas, es decir, todos los ciudadanos estaban rodeados de estímulos. Es decir, que creo que nos dirigimos, pero vamos, de manera muy acelerada a un entorno en el que vamos a tener más contenidos, y no creo que esta sea una burbuja que vaya a estallar a medio plazo. Bueno, pues ya para ir cerrando y para ir terminando, una pregunta así como más genérica. Tu atención, la tuya, en este momento, ¿en dónde está? ¿En qué tema? ¿A qué le estás prestando atención? A ver, me interesa, a nivel profesional, lo que me interesa muchísimo, fundamentalmente son 2 cosas. Uno es el tema de cómo va a quedar configurada la explotación comercial cinematográfica, cómo van a quedar configuradas las ventanas de distribución, si se va a conseguir restaurar la
la situación a la que teníamos antes, en el que la gente va a ir al cine, va a esperar 4 meses para alquilarla en alquiler digital, luego en televisiones de pago y luego mucho tiempo después va a llegar a la plataforma, o por el contrario vamos a vivir una aceleración también en ese ámbito, ¿no? En el ámbito cinematográfico. Me interesa mucho también todo el tema, todo lo que se refiere a la falta de transparencia de estas compañías en cuanto a su cuota de mercado, en cuanto a sus cifras de visionado, es decir, todo este espejismo de éxito de contenidos de plataformas que no están sustentados en ningún dato auditado, y el cómo esto está afectando también a la percepción de éxito que tiene el espectador, y cómo está afectando también a la propia estructura de los sistemas audiovisuales de los países que están en condiciones de desequilibrio, por otra parte, ¿no? Porque evidentemente no pueden competir con estos players. Te diría que esos son los dos temas que ahora mismo más me interesan. O sea que bueno, ya veremos. De aquí a 6 meses pues probablemente cambie la historia, pero de momento esos son los temas que más me interesan. Muy bien. ¿Tu doctorado sobre qué lo estás haciendo? Sobre audiencias, sobre medición de audiencias en el ámbito de las plataformas bajo demanda, que se considera un éxito, que se considera cómo miden la audiencia, y siquiera si podemos llegar a una métrica que pueda medir toda la audiencia de todas las plataformas de vídeo bajo demanda. O sea que, bueno, no me estoy aburriendo. ¿Le recomiendas al público de Su Atención, por favor, el podcast Hacer un Doctorado? Sí, estaría muy interesante. Está siendo una experiencia de todas maneras muy interesante para trabajar mi foco y para trabajar mi atención. O sea que también hay veces que también lo académico me seduce mucho, fíjate, por lo contemplativo, ¿no? Esa imagen de irte a la biblioteca y desconectar un par de horas y ponerte a leer y que no haya nada más, pues también en algunos momentos de mucho ruido de fondo está muy bien, la verdad. Penúltima cosa, links, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Bueno, pues todos mis artículos están en mi web, en laotrapantalla.com. Me pueden seguir en Twitter, Elena-Neira, Elena Neira también, evidentemente, en LinkedIn, a Neira en Instagram. Me pueden leer en el periódico, publico un artículo de opinión al mes, y semanalmente en Business Insider publico artículos en el sector de entretenimiento todos los domingos. Buenísimo. Y me pueden ver en alguna cosilla, pues en el Bermú de Movistar, y haciendo alguna cosita tele, en ¿no? tele. Muchísima pantalla ahora. Muchísima pantalla en Movistar. Oye, y última pregunta, ¿a quién me recomendarías invitar a este podcast para hablar de la economía de la atención? Fíjate, creo que una de las personas que, de hecho, publicó el año pasado un ensayo súper interesante sobre esto que se llama Lo Viral, es Jorge Carrión. Yo he estado colaborando con él para su podcast, para Solaris, en Podium Podcast, y es una persona que tiene un conocimiento muy, muy transversal de la atención y muy interesante. O sea que si tienes la oportunidad, yo creo que es una persona muy recomendada para tu podcast. Coincidí con él ahora de Profes. Uh-huh. Lo tengo ahí a tiro. Qué bueno. Ya lo invitaremos entonces. Súper. Oye, pues muchísimas gracias. Como te decía, yo me podría seguir aquí. Y yo, anda, que será por hablar, ¿sabes? No me callo ni debajo del agua, me dice mi madre. Un gustazo. La verdad es que un gustazo súper interesante. Gracias. Y bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias un abrazo a ti. Un abrazo. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a Producción ejecutiva, Isiar Sánchez Piesma. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción e investigación, Andreina Pérez Armas. Asistente de producción, Carlos Martínez Rico. Diseño gráfico, Carlos Lumbreras. Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.